bien, chicos, pues bueno, vamos a comenzar con este tema que es un tema emergente, es un tema que no viene en el programa, pero que me parece que, pues que es importante que ustedes como estudiantes en nutrición lo sepan, ¿verdad? Que es el tema de tratamiento y evaluación del estado nutricio para paciente ambulatorio con COVID-19. Como les decía, yo creo que finalmente es un tema que queda perfectamente dentro de la materia y que es emergente por la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y que de alguna manera, pues a ustedes les va a dar alguna herramienta de decisión clínica ante alguna situación que se les presente en su ejercicio profesional, ¿sí? Ok. Bueno, prácticamente el tema está basado en dos artículos que me parecieron como de los más serios, y sobre todo por la revista de impacto en la que está publicado. Sí, especialmente está publicado en la European Journal of Clinical Nutrition, que pertenece al grupo publicitario de Nature. Ajá. Y pues bueno, que es uno de las revistas o los grupos publicitarios que tienen revistas con mayores factores de impacto en el mundo. Entonces, este artículo nos da, digamos, una idea por etapas de cómo debe ser el manejo de tratamiento nutricio en un paciente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el artículo lo maneja, los autores lo manejan en varias etapas. Son tres etapas principales. La primera etapa es la evaluación del estado nutricio, donde recomiendan pues obviamente hacer una evaluación del estado nutricio integral utilizando indicadores directos, es decir, antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. En esta evaluación del estado nutricio, pues bueno, cabe aclarar que es importante evaluar la masa grasa del paciente, la masa muscular, porque recordemos sobre todo que el área muscular de brazo o todo lo que tenga que ver con indicadores de masa muscular son tremendamente importantes como indicadores de pronóstico, ¿sí? Cuando un paciente presenta baja cantidad de masa muscular, entonces puede presentar un bajo pronóstico clínico y eso puede entonces comprometer su estado de salud a futuro, ¿sí? En los bioquímicos, bueno, pues tiene que ver con toda la bioquímica que le hacen propia al paciente. Los clínicos, obviamente, observar si hay pérdida de peso, observar si el paciente puede comer, ¿verdad? Si no tiene disfagia, si tiene algún problema, por ejemplo, con su, digamos, con la parte de lo que es eh, parte alta del esófago, ¿sí? Y bueno, los indicadores dietéticos para observar sobre todo qué tipo de, digamos, si ha realizado como alguna situación de exclusión de alimentos o de grupo de alimentos en específico. Luego viene la evaluación del riesgo nutricio, que también es tremendamente importante. Existen muchísimas herramientas para evaluar el riesgo nutricio. ¿Qué es el riesgo nutricio? El riesgo nutricio se traduce como un potencial pronóstico, en este caso un potencial mal pronóstico, ¿sí? Para cualquier persona. El riesgo nutricio es, digamos, la capacidad de que el paciente se complique, ¿sí? Debido a las comorbilidades, debido a las condiciones clínicas que tenga, ya sea por alguna cirugía, por alguna complicación, o bueno, en este caso sería por alguna complicación del COVID, ¿sí? Dentro de las herramientas que menciona el artículo, pues bueno, está el Condrup NRS 2002, está la valoración global subjetiva, que de hecho este ya casi no se utiliza, está el MOST, que de hecho fue el que utilizaron en Europa, que es por sus siglas Malnutrition Universal Screening Tool, ¿sí? Y está el MNA, que es el Immunonutritional Assessment, ¿sí? Entonces, pues bueno, son herramientas de riesgo nutricio que nos pueden ayudar precisamente pues para identificar si el paciente requiere de un soporte nutricional o no, ¿sí? Luego tenemos la etapa 2, ¿sí? Digamos del plan, ¿verdad? O del seguimiento, donde ya viene el diseño del plan de alimentación. Si estamos hablando de un paciente que generalmente no podemos a lo mejor pesar o no podemos tener un gasto energético total, digamos, exacto, se nos recomienda que utilicemos una fórmula rápida, ¿sí? Para calcular el gasto energético basal de 27 a 30 calorías por kilogramo por día. Obviamente tendríamos que hacer un ajuste en el peso en el caso de que el paciente, por ejemplo, presente sobrepeso o bien presente algún grado de obesidad. Para el requerimiento de proteína, igual tendremos que hacer el ajuste por peso en el caso del paciente presente sobrepeso o obesidad. Y más o menos indica 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día en pacientes que no presenten una falla renal. Y también nos recomiendan los autores que dentro de la dieta se maneje una prescripción de hidratos de carbono de bajo índice glicémico, así que generalmente pues, pueden ser leguminosas, pueden ser cereales integrales, ¿sí? Pueden ser tubérculos, ¿sí? Que generalmente son alimentos que pueden llegar a tener este bajo índice glicémico, verduras, ¿verdad? Algunas frutas.
Y en la etapa 3, una vez que el paciente a lo mejor ya se encuentra estable, entonces pues seguir monitorizando el estado nutricio a través de estas herramientas de evaluación del riesgo, ¿sí? Precisamente para poder identificar, digamos, de manera oportuna, ¿sí? Si el paciente llegara a, pues, a presentar alguna situación de complicación, ¿sale? Ok. Va, este es otro artículo de como aspectos claves que hablan acerca del estado nutricio o tratamiento nutricio en pacientes con COVID-19 y este aborda digamos, un punto importante que de hecho encaja perfectamente con lo que trabajamos durante el cuatrimestre, que es la parte de inmunonutrición, ¿sí? Estos autores apuestan, perdón, muchísimo al uso de inmunonutrimentos como mediadores precisamente del estado nutricio. Algunos highlights o digamos algunos puntos importantes que maneja el artículo son 5, ¿sí? Bueno, primero que es que se han identificado que la calidad de proteínas de la dieta es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente la cantidad de proteínas va a hacer que la persona pues tenga mayor cantidad de masa muscular o una masa muscular adecuada y por lo tanto, si se llega, digamos, a hospitalizar, pues no se complique, ¿sí? El seguimiento del paciente. Como segundo punto es que estas proteínas que tiene que consumir la persona pues tienen que provenir o tienen que ser proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Recordemos que una proteína de alto valor biológico por definición es aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales. Esa es una proteína de alto valor biológico, ¿sí? Y pues nos dan opciones aquí dentro del artículo, ¿verdad? Nos dice que podemos utilizar aquellas que provengan del huevo, por ejemplo, carnes magras, productos lácteos, descremados, ¿verdad? Y pescados, ¿sí? Como tercer punto es que, bueno, el DHA y el EPA, ¿verdad? Como ácidos grasos de la familia omega 3, también se han encontrado que de alguna manera disminuye la parte de interacción metabólica, ¿sí? De lo que es el virus con la cápside del virus, perdón, con lo que son la parte de los lípidos. Se han encontrado algunas rutas de señalización metabólica que lo que hacen estos lípidos es de alguna manera evitar que el virus, digamos, se pegue, ¿sí? A una parte de la membrana celular y por lo tanto, pues pudiera penetrar. Entonces, todavía son propuestas, pero digamos que de las rutas metabólicas o de los mecanismos metabólicos que se han identificado, digamos que son de los más, de los que tienen mayor cantidad o nivel de evidencia. ¿Sale? Ok. En el caso del punto número 4, nos dice que también evitemos el consumo de hidratos de carbono ultraprocesados, sobre todo aquellos que sean de tipo simple o bien evitar grandes cantidades de azúcar simple. ¿Por qué? Porque finalmente se ha comprobado que la alta ingesta de azúcar simple lo que hace es complicar las situaciones del paciente, ¿sí? ¿A qué me refiero con hidratos de carbono ultraprocesados? Por ejemplo, jarabe de maíz alto en fructosa, harinas ultra refinadas o digamos harinas que están todavía adicionadas o que tienen procesos o cantidades de azúcar simple tremendas, ¿sí? Que tienen, digamos, edulcorantes con alto potencial dulzor y esto, digamos, de alguna manera hace que el alimento, pues, prácticamente se convierta en un vehículo de azúcar, ¿sí? Y eso de azúcar simple. Y eso, pues, obviamente puede comprometer a largo plazo el estado nutricio de la persona. Como quinto punto importante del artículo, también nos menciona la fibra dietaria como un mediador precisamente de la microbiota. Recordemos que la microbiota ahorita está como en el boom de lo que son las investigaciones o las líneas de investigación dentro de la nutrición clínica. Sí, el balanceo o el equilibrio que tiene que tener la microbiota del humano, del ser humano. Y obviamente dentro de esta función de la microbiota pues entra el papel de los probióticos y el papel de los prebióticos, ¿verdad? En el caso de la fibra dietaria pues estamos hablando de los prebióticos, ¿sale? Y nos recomiendan los autores que es importante que las personas consuman una buena cantidad de fibra dietaria para que esta microbiota mantenga precisamente el equilibrio de la acción intestinal y la persona pues obviamente tampoco tenga problemas de reacciones alimentarias o que tenga algún problema, por ejemplo, de diarrea. Así que realmente su flora intestinal sea la adecuada para que pueda estar, digamos, trabajándose, ¿sale? O que pueda recibir alimentos, etcétera. Y bueno, como otra parte ya menciona como un apartado, digamos, importante dentro del artículo, pues la parte de lo que son los micronutrientes o lo que se le llaman los inmunomoduladores. Específicamente aquí mencionan que estos que están aquí son los que debemos de tratar que estén en niveles adecuados, ¿verdad? En la persona antes de que la persona tenga COVID y una vez que la persona tenga COVID,
pues tratar de mantenerlos en un nivel adecuado, ¿sí? Y aquí entran la vitamina A, D, E, C, B6 y B12, en el caso de las vitaminas. Entra el folato, ¿verdad? Recordemos que el folato es la sal del ácido fólico, el hierro, el magnesio y el zinc, ¿sí? Obviamente aquí la prioridad siempre como nutriólogos, se los he dicho en otras clases y en otros momentos, es pues garantizar la ingesta oral, ¿sí? A través de alimentos, es decir, que demos alimentos ricos en X nutrimento, ¿sí? Pero cuando no es posible, porque la persona obviamente no puede consumir esa cantidad, porque la disponibilidad del alimento a lo mejor no está, o porque la cantidad de alimento que tienes que consumir es mucha, entonces pues podemos apoyarnos de los nutracéuticos o de los alimentos funcionales, ¿sí? En este caso, digamos, de algún complemento nutricional. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos considerar esta parte, ¿no? O sea, donde la persona, pues podemos darle opciones, ¿verdad? De alimentos que sean ricos en este tipo de micronutrientes. O bien si la persona, digamos, se le complica por alguna situación alimentaria, pues pudiéramos llegar a considerar también la prescripción de nutracéuticos, ¿sale? Y no hay problema. Y bueno, esta es una imagen que me parece muy interesante el artículo, que son los efectos que tienen algunos nutrimentos en aspectos de la infección del COVID. Por ejemplo, dice que disminuye la severidad de la enfermedad, eso es cierto. O sea, una persona, un paciente que tenga un sistema inmunológico muy fuerte previo a una infección, obviamente va a garantizar que la persona va a salir de la enfermedad, ¿sí? Mejora lo que son la situación de recuperación, ¿sí? Y la situación clínica. Y también disminuye la estancia hospitalaria, que también es una parte importante, ¿sí? O sea, disminuir la estancia hospitalaria, también evitamos que la persona pueda infectarse o tenga infección nosocomial, que digamos es una de las principales causas de muerte en México, en los hospitales. Y bueno, aquí engloban, digamos, por grupos, ¿sí? De nutrimentos, aquellos que puedan impactar la acción del virus. En este caso, recordemos que el agente causal del COVID se llama SARS-CoV-2 y los engloba como en bloques, aquellos que tienen efecto antiinflamatorio, aquellos que tienen efecto antitrombótico, que aumentan la función inmunológica, que tienen efecto antioxidante, ¿verdad? Como los que hemos estado revisando en la materia, y aquellos que tienen protección, digamos, en contra de enfermedades inflamatorias. En el caso de los que tienen efecto antiinflamatorio, se encuentran las proteínas que ya dijimos de alto valor biológico, los ácidos grasos omega 3, vitamina A, C, fibra dietaria, selenio y cobre, lípidos polares en el caso del efecto antitrombótico, de los que aumentan función inmunológica, vitamina E, hierro y zinc. De los que tienen efecto antioxidante, también los omega 3, también la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Y los que tienen efecto protector en cuestiones de enfermedades respiratorias, la vitamina A, C y D. Que es un poco similar, por ejemplo, si se fijan a los efectos antioxidantes, solo que la vitamina D, por ejemplo, también es considerada como un protector o como un factor protector de enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, pues aquí pudiéramos nosotros como nutriólogos jugar, ¿verdad? En esta parte de, pues tratar de recomendar la ingesta de productos o alimentos que sean ricos en estos alimentos, ¿no? Cereales integrales, leguminosas, oleaginosas, productos de maíz, ¿verdad? También es importante, probablemente estamos hablando de tortilla, por ejemplo, estamos hablando de arroz. Estamos hablando de leguminosas como frijoles, lentejas. Estamos hablando inclusive de verduras de hoja verde, ¿verdad? Que de preferencia sean de consumo crudo, como por ejemplo las acelgas, las espinacas, bueno, todo lo que es la variación de hoja verde, ¿no? Pues puede ser el cale, sí, puede estar todas las variaciones que hay de espinacas, ¿cómo se le llaman? Los berros, ¿sí? O sea, hay muchísimas variaciones, ¿no? Algunas especies de lechugas que también son de hoja verde que pudiera considerar el paciente, ¿no? Verde intenso, ¿eh? O sea, tiene que ser una hoja de un verde muy intenso y de preferencia consumirla cruda, ¿sí? Porque al consumirla cruda, digamos, conservamos gran parte de los nutrimentos, ¿sale? O por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos omega 3, pues ahí podemos encontrar nueces, algunas oleaginosas, ¿no? Como las nueces, los cacahuates, ¿verdad? Pistaches, piñones, o bien el huevo, ¿eh? El huevo entero tiene una cantidad importante de omega 3. Los pescados de agua fría, ¿verdad? Como el atún, como las sardinas, como el salmón.
O bien, por ejemplo, también la leche de vaca, que tiene un poquito de ácidos grasos omega, pero tiene que ser de preferencia descremada por la cantidad de grasa saturada que puede llegar a tener. Y pues bueno, consumir prebióticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fibra dietética, como nopalitos, ¿verdad? Como por ejemplo algunas verduras, algunas frutas, ¿sí? El azúcar de caña como tal también tiene fibra dietética, ¿sí? Entonces, o los azúcares, perdón, que tienen como mayor cantidad de fibra, el salvado, por ejemplo, ¿sí? El trigo o la avena cruda también tienen fibras que son buenas, y la linaza, ¿sí? Están varias semillas que pueden ayudar a esta parte de complementar la fibra dietaria en el paciente, ¿sale? Entonces, bueno, este es un esquema general que me parece bastante bueno y que nos va a ayudar precisamente pues a seguir trabajando en el tema, ¿sale? Pues bueno, por hoy sería todo y muchísimas gracias.